médico especialista, el doctor Julio Santamaría, y con el doctor José Rogelio Méndez, gastroenterólogo. A continuación, el doctor Julio Santamaría. Empezamos, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. El Centro Hemato-Oncológico Panamá les da una cordial bienvenida. Continuando con nuestro programa de educación médica continua a nuestros pacientes familiares y a la comunidad. Hoy hemos organizado un seminario muy interesante que toca un punto muy importante en la oncología en relación al cáncer hereditario y su prevención y su manejo. Hemos invitado al doctor José Rogelio Méndez, destacado gastroenterólogo de nuestro país, para que nos converse acerca del cáncer hereditario de colon. Inicialmente yo voy a conversarles a ustedes de una información fundamental, básica, acerca del cáncer hereditario, conceptos, definiciones, y luego les voy a conversar acerca del cáncer hereditario de la mama. El cáncer en nuestro país está dentro de la primera, segunda causa de muerte. Según el Registro Nacional del Cáncer, una información estadística final, en el año 2016 se diagnosticaron 853 nuevos casos de cáncer de mama y 557 nuevos casos de cáncer de colon y recto. El cáncer de mama es poco común en los varones, diagnosticándose 13 casos de cáncer de mama en hombres. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer en la población panameña y el cáncer de colon y recto es la tercera causa de cáncer. En lo referente a la mortalidad, hubieron en el año 2016 233 defunciones por cáncer de mama y 276 defunciones por cáncer de colon y recto, siendo el cáncer de mama la quinta causa de muerte por cáncer y el cáncer de colon y recto la tercera causa de muerte por cáncer. Del total de los cánceres, podemos decir que la mayoría son cánceres esporádicos, en donde no tiene ningún factor importante en la herencia, sino que son adquiridos por mutaciones, principalmente por carcinógenos ambientales y estilo de vida, el tabaquismo, la obesidad, la luz ultravioleta, etc. Pero se conoce que el 5 al 10% de los cánceres son hereditarios y a esto es lo que nos vamos a dedicar. Existe un porcentaje importante de cáncer familiar, 15 a 20%, en donde, si es bien cierto, existe cáncer en diferentes miembros de la familia, no reúnen las características para un cáncer hereditario. Y esto puede ser debido a que los familiares pueden compartir cancerígenos o ambientales comunes, o pueden existir cambios en los genes llamados polimorfismos, que unidos todos ellos con el ambiente pueden causar cáncer. Pero nosotros vamos a conversar hoy acerca de este grupo de pacientes, el 5 a 10% de los cánceres hereditarios. Los cánceres hereditarios que son más comunes en una clínica genética de cáncer son los cánceres de los cuales vamos a hablar hoy. El 40% cáncer de colon y el 40% cáncer de mama y ovario. Y un 20% de otros síndromes hereditarios de cánceres que son raros.
Es muy importante pues reconocer y recordar que el cáncer es una enfermedad genética en donde existen cambios estructurales, secuenciales del ADN que alteran la función normal del gen y estas mutaciones o variaciones causan el cáncer. Cuando hablamos de cáncer heredado, estamos hablando de una mutación germinal. La mutación germinal es aquella mutación que ocurre en el óvulo de la mujer o en el espermatozoide del hombre y que una vez que haya la fecundación, esta mutación es heredada al hijo o a la hija en un 50% de las ocasiones, como veremos más tarde. Y esta mutación está presente en todas las células del hijo o la hija. En cambio, el cáncer adquirido, que es el 70%, 80% de los cánceres, son mutaciones somáticas, son mutaciones adquiridas, en donde la mutación ocurren en el tejido donde es el cáncer. En este caso, un cáncer de mama adquirido, la mutación solamente va a estar en el tumor y no va a estar en el resto del cuerpo o el resto de las células de la persona. Es muy importante saber que la manera como este cáncer hereditario se hereda es con un patrón que se llama autosómico dominante. Sencillamente lo ilustra esta diapositiva. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas y tenemos en este hombre hay un gen BRCA normal. Él no está mutado. Esta mujer está mutada para este gen, que es el BRCA1 y 2, que hablaremos de él después. Se representa con una letra mayúscula. Si nosotros vemos las diferentes maneras como pueden relacionarse estos genes, vemos que el 50%, hay un 50% de probabilidad de heredar esta mutación. Y lo que es muy importante es que el cáncer no se hereda la predisposición o el riesgo de desarrollar el cáncer. No todas las personas que heredan un gen de cáncer hereditario desarrollan el cáncer. Depende de la penetrancia. Hay genes de baja penetrancia, de moderada penetrancia y de alta penetrancia. Si hay algo importante que debemos sacar de esta plática es la importancia de reconocer de la historia familiar de salud que todos nosotros debemos de tener, porque esa historia de salud familiar nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a dar luz para ver si en nuestra familia tenemos un probable cáncer hereditario. Y esta historia familiar es una historia familiar completa de 3 generaciones. El primer grado, ¿verdad? El padre, los hermanos, los hijos. Compartimos el 50% del ADN. El segundo grado, los abuelos, los tíos, ¿verdad? Los sobrinos, las sobrinas, comparten el 25%. Y el tercer grado, los bisnietos, los primos y bisabuelos. Claro, esta historia es difícil de hacer. Esta historia, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y no solamente para el cáncer, sino para todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cardiopatías, enfermedad neurodegenerativa, etc. Importante es recordar que este árbol familiar tiene que ser tanto de la línea materna como de la línea paterna, ¿verdad? A veces nos olvidamos, pensamos que el cáncer de mama nada más puede ser heredado de la parte de la mamá. No, no, tiene que ser de ambos lados, línea paterna y materna. Tratar de conocer la edad del diagnóstico del cáncer y la edad
si murió la persona de la muerte del cáncer, porque el cáncer hereditario se manifiesta en edades tempranas. También es recomendable actualizar esta historia familiar cada 5 años. Y a veces el origen del cáncer se confunde. Es muy común cuando uno pregunta, bueno, ¿y entonces qué cáncer tuvo tu familiar? Bueno, tuvo un cáncer en los huesos, pero sabemos bien que lo más común cuando está afectado los huesos son metástasis de cáncer de pulmón, de cáncer de mama. Y lo otro también que nos ocurre es cuando preguntamos en la mujer, ¿qué cáncer tuvo tu madre? ¿Qué cáncer tuvo tu abuela? Y dicen, bueno, un cáncer cervicuterino o puede ser también un cáncer de los ovarios o un cáncer del útero. Y entonces esto es muy, muy importante, inclusive llegar a tener el diagnóstico histológico, histopatológico es primordial. Este es un ejemplo de un cáncer de mama y ovario hereditario. Como ustedes ven, si iniciamos aquí con esta paciente que se le diagnosticó, bueno, una cosa, lo redondito significa mujer, lo rectangular es hombre, las líneas así es que están fallecidos, ¿no? Entonces tenemos esta mujer que se le diagnosticó un cáncer de mama a la edad de 31 años y su hermana también tuvo un cáncer de mama a la edad de 40 años. Su madre tuvo un cáncer de mama a la edad de 48 años. Su hermana o tía de esta paciente tuvo un cáncer de mama a los 46 años. La otra tía materna, perdón, tuvo un cáncer de ovario, porque el síndrome es de cáncer de mama y ovario a los 52 años. Y viendo hacia atrás, su abuelo materno tuvo un cáncer de próstata tempranamente a la edad de 58 años de edad. Luego, también vemos que primas de ella tuvieron cáncer de mama a edades tempranas, 35 años de edad, y una prima tuvo un cáncer bilateral en ambas mamas a la edad de 33 y 38 años. Esto es lo característico de un cáncer hereditario, que hay múltiples cánceres en 3 generaciones, a edades tempranas. Ustedes ven la edad de diagnóstico, edades tempranas, 40, 31, 35, 48, menos de 50 años. Y hay múltiples cánceres en la misma persona, como esta persona. Esto es clásico. Esto es lo que es un cáncer hereditario, clásico. Entonces, ¿en quién sospechar un síndrome de cáncer hereditario? Cuando el diagnóstico de cáncer se hace en edades tempranas, y edades tempranas estamos hablando de menos de 40 años o menos de 50 años. Cuando en el mismo individuo hay 2 o más tumores primarios, es decir, un cáncer de próstata o un cáncer de mama y de ovario en la misma persona. Cuando hay tumores bilaterales, es decir, ambas mamas, ambos ovarios. Cuando 2 o más familiares con cáncer, con el mismo tumor, es decir, varias mujeres con cáncer de ovario o de mama, o varias personas con cáncer de colon, o con diferentes tumores relacionados con síndromes. Hay síndromes de cáncer hereditario que se sabe exactamente qué son los cánceres que se heredan. También en tumores poco frecuentes, el cáncer de mama en los varones, cáncer medular de tiroides, hay que sospechar de un cáncer hereditario. Y también en razas, los judíos escanazis son un grupo étnico que tienen una alta incidencia de mutaciones, sobre todo 3 mutaciones que lo predisponen a ellos a cáncer de mama y de ovario. El diagnóstico histológico, una paciente menor de 60 años con cáncer de mama triple negativo, hay que sospechar un cáncer hereditario y hay que hacerle una prueba genética germinal. O un cáncer seroso papilar de alto grado en el ovario. 15 a 20% de los cánceres seroso papilar de alto grado en el ovario tienen una mutación germinal. Así que no solamente es la historia familiar, sino también el conocimiento del oncólogo o del médico de cuáles cánceres
indistintamente de la historia familiar, hay que hacerle una evaluación germinal. Bueno, una vez que nosotros tenemos a una sospecha de un cáncer hereditario, uno tiene que tomar una muestra, puede tomarse de la saliva, puede tomarse de la sangre. ¿Por qué? Porque, acuérdense, es germinal. Así que todas las células del cuerpo van a tener, todo el ADN de todas las células del cuerpo van a tener la mutación. Así que la saliva es una manera, porque ahí están esas células epiteliales, se les trae el ADN. Y ahora mismo hay equipos sofisticados de secuenciación del ADN de nueva generación que permiten, en una forma cada vez menos costosa, analizar muchos genes a la vez. Hay paneles de 40 genes, de 80 genes, de 400 genes, en donde uno puede analizar y secuenciar el ADN y en una forma generar entonces un reporte. Las dos diapositivas a continuación creo que son muy importantes porque a veces, es muy importante hacer consejería genética a la persona a la cual se le va a estudiar previo a la prueba y obtener un consentimiento informado, ¿verdad? Porque hay que ver qué implicaciones tiene esta prueba. Hay que informar a la persona cuáles son los genes que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué técnica, verdad, vamos a utilizar? ¿Qué implicaciones traería si hay un resultado positivo, si hay un resultado negativo o si hay un resultado incierto? ¿Qué opciones tenemos de vigilancia médica y de tamizaje, de escrutinio, si sale la prueba positiva? Y lo otro, ¿qué importancia tenemos de compartir los resultados con familiares en riesgo? Porque si sale positiva la prueba, hay un 50% posibilidad de que un hijo o una hija, ¿verdad? O una hermana, un hermano puedan tener, ¿verdad? También la mutación germinal. Por supuesto, esto es algo que crea ansiedad. Hay riesgos, porque, bueno, uno puede tener la mutación y pasarla entonces a un hijo y a una hija. Hay una gran ansiedad psicológica aquí en este momento, en estas personas que tienen, ¿verdad?, este dilema. Y también, pues, no olvidemos que puede haber discriminación del seguro médico o del empleador, aunque esto cada vez es menos, porque en realidad esa prueba, si tú tienes una prueba germinal y no tienes el cáncer, tú no tienes una condición previa, ¿no? Esto es algo que tenemos que trabajar en nuestro país de tal manera que no exista una discriminación en los seguros médicos ni el empleador por el hecho de tú haber heredado una mutación que te predisponga al cáncer o que tengas un cáncer en donde tengas una mutación y te discriminen. Eso no es ético. Y por supuesto, hay que firmar un consentimiento informado porque esto es confidencial, un derecho del paciente a la confidencialidad. También la persona tiene que dar su visto bueno si da la muestra de su ADN para investigaciones en el futuro. Y por supuesto, el costo de la prueba y el costo del asesoramiento, pues cada vez estos costos, como he dicho anteriormente, una secuenciación de esta valía 4,000, 5,000 balboas, dólares, ahora está en los 700, 800 dólares, ¿verdad? Y cada vez va bajando más. Así que eso lo hace más accesible. Luego, tiene que haber una consejería genética posterior a la prueba. El resultado puede ser patogénico, es decir, positivo para una mutación de alto riesgo para heredar, predisponer a un cáncer, o puede ser un resultado negativo o un resultado de variante de significado incierto. La variante patogénica, una vez uno tiene que valorar qué nivel de evidencia para estimación de riesgo, porque hay variantes, como dije anteriormente, de moderado riesgo de penetrancia y unas de alto riesgo de penetrancia. El moderado riesgo de penetrancia puedes tener un 5, 10, 15, 20% de tener el cáncer a lo largo de tu vida. En cambio, una variante patogénica, una mutación patogénica de alta penetrancia, puedes tener hasta 80% de posibilidad de desarrollar el cáncer en tu vida. Hay que hablar que si existen algunas recomendaciones de vigilancia, como veremos después,
qué opciones preventivas existen, qué sobre todo son cirugías de reducción de riesgo y qué implicaciones tiene para los miembros de la familia. Ahora vamos a hablar del cáncer de mama hereditario. Esta es una diapositiva que les voy a explicar que muestra el riesgo relativo de 1 a más de 10 de tener el cáncer y la frecuencia que va de menos a más de tener una mutación en estos genes. Para el cáncer de mama hereditario existen todos estos genes que mutados pueden causar el cáncer de mama, pero vemos que son raros, vemos que son variantes raras, ¿no? En la población, ¿no? Pero que sí causan un riesgo elevado del 2 al 10% y más. Y aquí he puesto esto en rojo porque estos son el gen que ustedes conocen, el BRCA1, BRCA1, que le llaman BRCA2, que se llama Breast Cancer 1, Breast Cancer 2, causan el 3% de los cánceres de mama. Es el cáncer hereditario, la mutación de cáncer hereditario más común. Son estos dos genes. Existen variantes comunes, pero de riesgo muy bajo, del menos 2%, que hay que tomar en cuenta. Esto todavía no es clínicamente disponible, pero que pueden explicar muchas veces asociaciones de cáncer en la familia. El gen BRCA1 es breast cancer, esas son las siglas. Son dos, el 1 que está en el cromosoma 17 y el 2 que está en el cromosoma 13. Y se han encontrado cientos, hasta 2000 diferentes mutaciones en estos genes que predisponen a la persona que lo tiene a un cáncer de mama y de ovario hereditario. Y como dije anteriormente, causa el 3% de cáncer de mama hereditario. Este gen, el BRCA1, BRCA2, son genes supresores. Normalmente ellos actúan en nuestro cuerpo suprimiendo el crecimiento de los tumores. Ellos producen una reparación del ADN. Pero cuando están mutados, este gen no controla el cáncer, no lo suprime. Y entonces es por eso que causa el cáncer. Y los dos órganos principales en donde el cáncer se manifiesta son en la mama, cáncer de mama, y en el ovario. Y esta gráfica nos dice a nosotros el riesgo acumulado de cáncer de mama en pacientes con BRCA1, BRCA2 a lo largo de la vida. Ustedes ven que el riesgo empieza a aumentar desde edades tempranas, 31 años, 40 años, y a lo largo de la vida, si uno vive 80 años, tienes un riesgo acumulativo de hasta casi 80%, 60%. Así que es alto, es alto. El riesgo acumulativo de cáncer ovario es menor, pero es importante. En el cáncer de BRCA1 ya empieza a aumentar desde los 30 años, 40 años, y a llegar a los 80 años, un 40% de las mujeres van a desarrollar cáncer ovario. En cambio, el BRCA2, el cáncer ovario es menor, pero sí es importante, hasta un 15%. Y como ustedes verán, no toda mujer que tiene esta mutación tiene riesgo de desarrolla el cáncer, ¿no? Y todavía no se sabe por qué. Porque unas sí y otras no. Les voy a presentar un caso de una paciente de 39 años de edad que se diagnosticó con un cáncer de mama izquierda con una masa de 2.5 centímetros. Era una paciente, como nosotros llamamos, triple negativo, receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona negativo, HER2 negativo, carcinoma ductal infiltrante. Edad joven, 39 años de edad, triple negativo, hace sospechar de que esa persona puede tener una mutación en un cáncer, una mutación para un cáncer heredado. Y efectivamente, si uno hace la historia
de salud familiar de esta mujer de 39 años de edad, vemos que a pesar de que su papá y su mamá no tenían a la edad de 69, 65 años cáncer, por el lado de su padre, su abuela materna se había diagnosticado con cáncer de ovario a los 61 años de edad y muerto de esta a los 65 años de edad. Y una tía paterna se le había diagnosticado un cáncer de mama a los 46 años de edad, ¿verdad? Y lo había sobrevivido, ¿no? Tenía 71 años de edad. Ella, a pesar de que sus padres, ustedes ven que hay tres líneas de consanguinidad. Ahí está ella, está aquí, entonces en la línea paterna y hay entonces edades tempranas, 46, 39 años de edad. Se le hizo una prueba y demostró una mutación patogénica en el gen BRCA1. A esta paciente con cáncer de mama ya diagnosticado y una mutación en el gen BRCA1 o 2, el tratamiento oncológico es el mismo. La terapia local, uno puede hacer cirugía conservadora con radioterapia y la terapia sistémica, la quimioterapia que uno da es la misma. Pero el problema de aquí que ellos tienen es que si uno hace una terapia local y deja el cáncer, deja mama ahí, ella continúa teniendo un riesgo alto, elevado de tener un cáncer de mama. Uno puede proceder a un mecanismo de reducción de riesgo para un segundo cáncer a través de un tamizaje. Es decir, en vez de hacer la mamografía a los 40 años, 50 años, en estas pacientes uno tiene que hacer lo que se llama una resonancia magnética con contraste a edades más tempranas, desde los 25 a los 30 años, porque es mucho más sensible, detecta el cáncer mucho mejor que las mamografías. Muchas de estas mamas son mamas densas y las mamografías no son tan sensibles para diagnosticar el cáncer. Y uno continúa después de los 30 años, ya sea con resonancias magnéticas intercaladas con mamografía, y uno puede usar aquí mamografías con tomosíntesis. Uno puede usar prevención, uno puede usar tamoxifeno, raloxifeno, inhibidores de aromatasa, son medicamentos que disminuyen el riesgo, pero no lo bajan, lo disminuyen, no lo bajan totalmente. El problema con las pacientes que tienen un BRCA1, BRCA2 mutado y un cáncer diagnosticado y tratado, es que tienen una incidencia que se acumula, ¿verdad?, de cáncer contralateral importante. Como ustedes ven aquí, pacientes con el gen BRCA1, si se operan menos de 40 años de edad y si pasan más de 20 años, 15 años, miren la alta posibilidad de incidencia de tener en la mama contralateral cáncer de mama, 40%, 60%, ¿verdad? Eso va disminuyendo a medida que si el diagnóstico se hace más tarde, pero es importante el cáncer de mama contralateral. Igualmente en el BRCA2 es menos, pero las pacientes que han sido diagnosticadas y operadas menos de 40 años con BRCA2 tienen a los 20 años después hasta el 60% de tener un tumor. Así que, por lo tanto, lo que uno explica a la paciente es que el tratamiento que disminuye más la posibilidad de una recurrencia en la mama afectada y en la mama contralateral es una mastectomía contralateral reductora del riesgo. Y se ha visto que una técnica que se llama mastectomía preservadora del pezón y de la areola es igual de eficaz que una mastectomía donde uno remueve el pezón y la areola, pero mantener el pezón y la areola es un mejor resultado estético. Y por supuesto, hay que hacer una reconstrucción generalmente inmediata con implantes, uso de sus propios tejidos colgados. Lo que esto significa que este es un manejo multidisciplinario. Aquí participan, ¿verdad?, varias especialidades. Por último, quería decirles, pues, de que debido a que estas pacientes con cáncer de mama hereditario, BRCA1 o BRCA2, tienen una
aumento, una incidencia de cáncer ovario, se puede utilizar lo mejor para reducir el riesgo a 0.2% de mortalidad por cáncer ovario es practicar en las pacientes de BRCA1 una salpingo o oferectomía, es decir, retirar las trompas de falopio y retirar ambos ovarios bilateral, ¿verdad? Se recomienda en la mujer con un BRCA1 después de completar su maternidad entre los 35 y 40 años. Para las pacientes con BRCA2, el cáncer ovario en BRCA2 ocurre más tarde. Por lo tanto, uno puede diferir esta salpingo-oferectomía bilateral reductora de riesgo a los 40 o 45 años. Por lo tanto, esto es un manejo muy especializado, muy complejo, en donde deben de participar el oncólogo médico, el ginecólogo, el cirujano oncólogo, el cirujano de reconstrucción, la consejería genética, que en nuestro país todavía no se ha desarrollado. Nosotros los oncólogos médicos tenemos el deber de prepararnos, y los cirujanos oncólogos, los oncólogos, y hemos tomado cursos, hemos estudiado esto de tal manera que podamos brindar este asesoramiento genético, esta guía, este acompañamiento, junto con psicólogos, ¿verdad? Para poder brindarle una atención y una calidad completa, ética, con la ciencia, ¿verdad? A aquella mujer que tiene un cáncer, un probable cáncer hereditario de mama y de ovario, y poder así prevenir el cáncer y acompañarla en esas difíciles decisiones que tiene que tomar en su vida junto con su cónyuge, junto con su familia, y también acompañar a sus familiares en lo que se llama las pruebas de cascada, a los hijos, a las hijas, a los hermanos, que así bien lo tengan a hacerse la prueba y poder entonces ayudarles a prevenir y a curar esta enfermedad. Bueno, aquí los dejo, les agradezco mucho. Y ahora vamos a ver que el doctor José Rogelio Méndez nos va, vamos a ver cómo hago yo esto aquí primero. Tengo que cerrar esto. Salir de la pantalla. Salir de esto. ¿Cómo yo salgo aquí? Diana. Ya salí. Buenas tardes, el turno del doctor Méndez. Ya salí de la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ya salió de la pantalla. Ok. José, bienvenido. Muchas gracias, doctor Santamaría, por esta invitación. Estoy tratando de compartir mi charla. Ahí está. Sí. Bueno, primero que todo, agradecer al grupo del Centro Hemato-Oncológico por esta invitación a participar como gastroenterólogo sobre un tema pues, que nos compete a todos, a los clínicos, a los gastroenterólogos, a los oncólogos, a los cirujanos, pero en realidad el grupo de CHOP del Centro Hemato-Oncológico ha tomado la iniciativa en fomentar esta educación y sobre todo haciendo énfasis en consejería genética y familiar, que es muy importante para el tema que vamos a ver. Bueno, yo los voy a llevar en un viaje a través de la prevención de cáncer de colon, primero hablando de ciertas generalidades que nos competen a todos y después aterrizando en lo que es el componente genético. Ya el doctor Santamaría explicó con detalle qué es lo que es una mutación germinal, una mutación somática, el riesgo de
de herencia en una mutación autosómica dominante, que es 50% para la descendencia inmediata, etcétera, etcétera. Así que yo no voy a tocar esos puntos. El cáncer de colon, yo digo e insisto que es el consentido de la medicina preventiva. Aparte de los cánceres que se pueden prevenir con vacunas, y hay dos cánceres que se pueden prevenir con vacunas. Uno es el cáncer cervicuterino con la vacuna contra el papilomavirus y otro es el cáncer de hígado, hepatocarcinoma, con la vacuna contra la hepatitis B en los países que tienen alta incidencia y prevalencia. Así que hay dos cánceres que son prevenibles con vacuna. Aparte de esos dos cánceres, el cáncer de colon es el más prevenible de todos. No tiene vacuna, pero tiene métodos de prevención primaria y secundaria que son sumamente efectivos. Y esto se debe a la historia natural del cáncer de colon, que a diferencia de los cánceres de otros órganos, este no empieza como cáncer, sino como una lesión precancerosa que es benigna y que es de lento crecimiento y que al final puede transformarse en cáncer, pero nos da un intervalo de tiempo para intervenir. Y de ahí que hay muchas pruebas útiles para truncar esta evolución de pólipo a cáncer. Y eso lo vamos a ver rápidamente. También les voy a hablar sobre la prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Prevención primaria es intervenir en los hábitos de vida antes de que aparezca cualquier lesión. Es decir, antes de que aparezca un pólipo, antes de que aparezca un cáncer. Y este es un cáncer que es muy susceptible a las modificaciones en el estilo de vida. Es importante estudiarlo porque está entre las primeras 4 causas de defunciones por muerte en la República de Panamá. Ahí ven mama también, próstata, estómago, tráquea y pulmones. La importancia del diagnóstico temprano se relaciona al estadio, porque la sobrevida de un cáncer localizado a la pared del colon puede ser de 90% a 5 años, mientras que si ya se escapó de la pared, entonces ya la sobrevida puede bajar a 50, 60%. Esta es una gráfica en que yo les muestro el número de muertes o defunciones por cáncer en el año 2017. ¿Y por qué se las muestro? Son 2.900 muertes. Ahí están todos los cánceres registrados en la estadística de la Contraloría. Y ahora van a ver lo siguiente, 2.900 muertes en un año. Ya por coronavirus llevamos 2.893. Es 2.900 muertes desde marzo a noviembre. Desde marzo a noviembre. O sea que ya las muertes por COVID han empatado la totalidad de muertes por cáncer en la República de Panamá y el año no ha terminado. Es que no puedo escapar de la parte emocional que nos envuelve a todos esta pandemia. Pero otro aspecto importante es que esta pandemia de COVID no solamente ha causado muertes por COVID, sino que va a causar muertes por cáncer. Y no es porque el COVID cause cáncer, sino porque se ha truncado la prevención de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de próstata. En casi todos los países se ha suspendido esta medicina preventiva. Y aquí lo vemos en los Estados Unidos, las mamografías semanales, fíjense, eran alrededor de 500 a 600 por semana y ahora cayeron a casi 0 durante la pandemia por razones obvias. Las colonoscopías semanales en los Estados Unidos eran alrededor de 3.000 y cayeron a 400. Perdón, las de mamografías eran 10.000 y cayeron a 500. Cáncer de colon, 3.000 colonoscopías semanales y cayeron a 400. Tamizaje de cáncer cervicuterino, alrededor de 1.066. Y esto, los ingleses, que tienen un sistema de salud muy centralizado, con muy buenas estadísticas, ellos ya están calculando 3 escenarios posibles para los próximos 5 años. Y ellos ya estiman que por haber suspendido el tamizaje de cáncer colorectal y de mama durante esta pandemia, la mortalidad para estos cánceres va a aumentar en los próximos 5 años. Para cáncer de colon alrededor de 15% y para el cáncer de mama alrededor de 8%,
a 10%. Y esto es muy importante que lo tengamos pendiente porque estas son charlas de medicina preventiva. Vamos a tocar, cuando hablemos de la parte genética, algo interesante, y es que en los países desarrollados, gracias al tamizaje, llámese sangre oculta en heces cada año o colonoscopía cada 5 a 10 años, la mortalidad del cáncer colorectal ha venido disminuyendo en los países que tienen programas de tamizaje. En Panamá la mortalidad está bastante estable. Yo no pude encontrar que haya disminuido porque nuestros programas de tamizaje no abarcan, no tienen mucha cobertura. Pero lo que se ha notado en los países desarrollados es que el cáncer colorectal en los menores de 50 años ha aumentado. Ha aumentado hasta un 50% en los últimos 30 años. Eso es muchísimo, pero no se sabe por qué. ¿Por qué ha disminuido en los mayores de 50 y ha aumentado en los menores de 50? Bueno, los estadísticos y epidemiólogos han concluido que ha disminuido en los mayores de 50 es por el tamizaje. O sea, sangre oculta en heces cada año en los mayores de 50 y colonoscopía con la consecuente remoción de pólipos, ya que los pólipos nos dan un periodo de 5 a 15 años de su crecimiento para poder intervenir. Así que si no se hizo una colonoscopía a los 50 y se le hizo a los 55 o a los 60, lo más probable es que se haya podido prevenir una gran cantidad de cánceres de colon removiendo pólipos en esa población. El pólipo colónico es muy común. 30% de la población desarrolla pólipos precancerosos. 30%. Entonces, si se remueven todos esos pólipos, se van a prevenir muchos cánceres de colon. Aquí ven una estadística de los Estados Unidos, como en los pacientes mayores de 50 años o en la población mayor de 50 años, tanto en hombres como mujeres, ha venido disminuyendo a partir de la década de los 90, o sea, en los últimos 30 años, porque este es un cáncer que afecta bastante parejos a hombres y mujeres, el cáncer colorectal, un poquito más a los hombres, pero para efectos de prevención es exactamente la misma indicación para hombres y mujeres. En el grupo de 20 a 49 años, también en los últimos 30 años ha venido aumentando la incidencia y la mortalidad de cáncer colorectal en esta población joven. El problema de que ocurra en esta población joven es que es la población que tiene los hijos pequeños, es la población que está trabajando y causa un sufrimiento emocional y un impacto económico en la población muy intenso. No es lo mismo que yo fallezca de cáncer de colon a los 75 años, que yo fallezca a los 45 años, cuando tengo mis hijos pequeños, están en la escuela, debo la casa, estoy trabajando, etcétera, etcétera. O sea, hay repercusiones emocionales, familiares, sociales y económicas mucho más significativas en una mortalidad prematura. Entonces, los epidemiólogos se han preguntado, ¿pero por qué este aumento en la población joven? Bueno, se lo explican con la epidemia de obesidad y hábitos alimentarios inadecuados. Ustedes todos están cansados de oír que hay una epidemia de obesidad. En Panamá, 60% de nuestra población o tiene sobrepeso o es obesa. Hay países donde el tabaquismo es muy alto, es un factor de riesgo. En Panamá, gracias a Dios, ha disminuido tremendamente. También el alcohol es un factor de riesgo y la comida chatarra, es decir, todas las grasas quemadas, los embutidos, chorizos, pepperonis, la comida en barbacoa que tanto nos gusta, todas las carnes y los carbohidratos, cuando se calientan a más de 300 grados centígrados, ya no estás comiendo lo que crees que estás comiendo un producto de glicación en la parte esa que se doró en el conchito sabroso. Ya no estás comiendo la proteína o la grasa. Es otro compuesto químico que es oncogénico y eso se llama glicación. Les recomiendo que lo busquen en Google. Glicación de carbohidratos y glicación de grasas y proteínas a altas temperaturas. Entonces, el cáncer colorectal en el adulto joven
pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque no pensamos que su sangrado rectal es por cáncer, no pensamos que su estreñimiento es por cáncer y le damos largo. Le decimos, bueno, esto puede ser una colitis nerviosa, que le llamamos colon irritable. Esto puede ser que no come suficiente fibra, avena, papaya, frijoles en la dieta. Entonces, se pierde un tiempo antes de lograr el tamizaje. Y también los pacientes vienen más tardíamente por las mismas razones, porque ellos no le prestan la atención. O sea, ni el doctor le presta atención y el paciente viene tarde. De todos los síntomas que puede tener un paciente joven que pueden hacer sospechar cáncer, es el sangrado. Es el más importante de todos. Claro, todos suman, pero si hay uno que no debemos pasar desapercibido, es el sangrado. Y vienen con cánceres más avanzados. Y en la segunda diapositiva yo les mostré que esa diferencia de estadio 1, sobrevida 90% a 5 años versus estadio 3 o 4. Esto es lo que llamamos la modificación ambiental del cáncer. Cuando los orientales se mudan a Europa o se mudan a los Estados Unidos y sus hijos adoptan los hábitos alimentarios, comer hamburguesas, papas fritas, mucha carne, mucho steak, mucho rib eye, mucho bistec, y dejan de comer mariscos, frutas y vegetales, el cáncer de colon aumenta tremendamente en su descendencia. Eso está bien documentado epidemiológicamente. Y también está correlacionado con la cantidad de gramos de proteína. Estadísticas de diferentes países, por ejemplo, los que comen 2 onzas de carne al día, por ejemplo, japoneses, Finlandia, etcétera, Noruega, que comen mucho pescado, tienen mucho menos cáncer de colon que los países como el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que son carnívoros y se comen de media libra a 3/4 de libra por día de gramos de carne. Entonces hay una asociación, cantidad de gramos de carne por día y la incidencia y prevalencia de cáncer colorectal en estas poblaciones. Entonces estamos viendo que el cáncer de colon es modificable con los factores ambientales. Claro, hay que empezar desde niño y adolescente. No es que a los 70 años vas a dejar de comer carne de res y vas a eliminar tu riesgo de cáncer de colon. Entonces hay factores modificables como el etilismo, buen control de la diabetes, obtener un peso ideal, una dieta saludable. No puedes modificar la historia familiar, pero sí puedes identificarla a través de una historia curiosa, una historia detallada, tus hermanos, tus padres, tus abuelos, como mínimo. Y el factor de riesgo más importante para todo cáncer es siempre la edad. ¿Y cómo explico yo lo de la edad? Generalmente los órganos multiplican sus células a cierta velocidad. El tracto digestivo es uno de los que más rápidamente las multiplica. Nosotros cambiamos de alfombra, como quien se cambia de ropa. Cada 15 días tenemos una mucosa intestinal nueva. Entonces, mientras más rápido se multiplican las células, más probabilidad hay de que haya un error en esta multiplicación de las células. Entonces, aumenta la probabilidad de mutaciones. Entonces, la modificación del estilo de vida es la prevención primaria, ya les hablé de eso, y se estipula que en el cáncer colorectal la modificación del estilo de vida influye en un 50% del riesgo. O sea que si acostumbramos a nuestros familiares, a nuestros pacientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos a comer saludable, le estamos disminuyendo su riesgo de cáncer colorectal en un 50%. Y también se aplica para otros cánceres que dependen de la obesidad y de la dieta. Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de páncreas. Todos esos son muy dependientes de la dieta, cáncer gástrico, etc. La Organización Mundial de la Salud declaró los embutidos, el bacon, chorizo, pepperoni, jamonadas como oncógenos clase 1. Después de analizar cientos de estudios y miles de pacientes de todos los continentes, y cuando ellos declaran oncógeno clase 1 es que no tienen una duda. ¿Qué es oncógeno clase 1?
es la radiación solar, es el arsénico, son tóxicos, literalmente son tóxicos. Y las carnes rojas, oncógenos clase 2, que se asocian, son posibles, o sea que las debes disminuir lo más que puedas. Pero los oncógenos clase 1 es no los comas. No te comas el hot dog, el bacon, el chorizo, el pepperoni. Entonces, mi regla para los pacientes, porque aparte de gastroenterólogo, yo estudié dietética en mi formación y me gustan las mnemotecnias, es que acuérdate de las 4P. Si tú sales de mi clínica y te acuerdas de las 4P buenas, pierdes peso y comes saludable. Come pavo, pollo, pescado y poquito. No fumes, deja el alcohol es oncogénico, y ejercicio moderado 150 minutos por semana como mínimo. Eso es un ejercicio moderado, es como 20 minutos al día, 30 minutos al día. Entonces esta es la prevención primaria, que es la más barata y es la más efectiva porque abarca a toda la población. Entonces, hablando un poquito de la parte genética y evolutiva de este cáncer, yo les dije la palabra pólipo. Bueno, el término médico histológico es adenoma, que es un tumor benigno, no es canceroso, pero de este tumor benigno nacen 80% de los cánceres colorectales. Y es común este pólipo, 20 a 30% de la población, y en Panamá esa estadística es válida, porque yo presenté esta estadística hace 10 años en 1.500 colonoscopías de tamizaje y el 30% tenían pólipos adenomatosos, 1% tenían cáncer de colon, el 1%, y el 30% tenían pólipos adenomatosos que se los íbamos removiendo. Son de crecimiento lento y permiten intervenir, ya sea con sangre oculta anual o con tu colonoscopia cada 5 a 10 años. Miren esta curva, se empieza a despegar desde los 50 años, que esta es la incidencia de cáncer colorectal. Ya les dije que el factor edad es el factor de más riesgo, ¿no? La edad, la alimentación, la genética. Ahora miren esta curva. Es en la misma población, esta población de Estados Unidos, que tienen muy buenas estadísticas, y ellos ven que su tasa de cáncer colorectal se despegan después de los 50 años. Pero la de pólipos se despega mucho antes, desde los 35, 40 años, los pólipos adenomatosos. O sea que estos pólipos preceden la formación del cáncer por un periodo de 10 años mínimo. Entonces, claro, si este proceso lento que toma de 5 a 15 años pasa desapercibido, esto es lo que ocurre y finalmente se termina con un cáncer localmente avanzado o metastásico, que ya puede no ser curable. Los dos métodos que tenemos en Panamá son la sangre oculta en heces, que es una prueba anual, que hay dos tipos, la de guayaco, que es la más económica, o una inmunológica, que es mucho más sensitiva y específica. Pero cualquiera de las dos que encuentren disponible debe hacerse desde los 45 años, todos los años. Porque si no sangra un año el pólipo, puede ser que al año siguiente, si creció un poquito más, ya sangre. Es efectiva y está demostrado que disminuye la mortalidad de cáncer de colon. Cualquier prueba positiva es indicación para hacer colonoscopia, si es que el paciente no estaba en un programa de prevención con colonoscopia. ¿Por qué? Porque hay que buscar el origen de esa sangre oculta. No toda la sangre oculta son por cáncer. Puede ser hemorroides, puede ser lunares de sangre que se llaman telangiectasia, pueden ser pólipos o puede ser cáncer. Esas son las tarjetitas que están disponibles, o a veces lo que le dan es un vasito en el centro de salud o en el laboratorio para que recojan la muestra. Pero esta es anual. La diapositiva que presentó el doctor Santamaría se aplica también para cáncer de colon y vemos, tenemos este grupo que le vamos a dedicar un poco de tiempo, que le llamamos síndrome de Lynch, que representa 3% de los cánceres de colon. Y este es un grupo que son cánceres de colon hereditarios, autosómicos dominantes. Bueno, ya ustedes saben lo que eso significa, que puede pasar a la descendencia con probabilidad de 50%. Pero puede ser que por diferencias de penetrancia no aparezca en una generación,
o no aparezca en este hermano y aparezca en el otro hermano o aparezca en el nieto. O sea, no todos los genes tienen el mismo grado de penetrancia. Penetrancia es la expresión clínica. La genética se ve en los cromosomas y en los genes, pero la penetrancia es la expresión fenotípica o clínica, es lo que el médico y el paciente ve, a menos que se haga un estudio genético. Hay un 30% en los que se asocia un polimorfismo genético, una predisposición familiar, en que tenemos un papá, un abuelo, un hermano, pero no tenemos un gen autosómico dominante. Sin embargo, sí tenemos un riesgo aumentado al doble de tener cáncer de colon, si tenemos un pariente de primer grado, sobre todo si tiene menos de 50 años. Entonces aquí ven claramente cómo el riesgo aumenta a edades más tempranas si tienes familiares. O sea, si tienes un familiar con cáncer de colon versus si no tienes ningún familiar, las curvas de incidencia de cáncer colorectal se adelantan 10 años. Esto es importantísimo. Miren, la misma tasa de incidencia por 10.000 se adelantó 10 años, la misma tasa. Acá, sin historia familiar a los 55, con historia familiar a los 45. Y esto no son los cánceres hereditarios genéticos. Esto es simplemente lo que llamamos agregación familiar. Y de ahí la importancia de hacer el interrogatorio de tus hermanos, tus padres, tus abuelos. Y aquí vemos un ejemplo muy claro del riesgo de cáncer colorectal asociado a tu historia familiar. Si tú no tienes historia familiar de cáncer colorectal o de pólipos adenomatosos, tu riesgo, por decirlo así, es 1. Pero si tienes un pariente de primer grado, de consanguinidad, ya ustedes saben que parientes de primer grado son los padres o los hermanos o los hijos, tu riesgo se duplica. Si el pariente lo tenía antes de los 50 años, tu riesgo casi que se cuadruplica. Y si tienes más de un pariente con cáncer colorectal, igualmente se cuadruplica. No importa, no tienen que ser todos de primer grado. Puede ser uno de primer grado, otro de segundo grado, pero el riesgo aumenta tremendamente. O sea que la historia familiar salva vidas. Es una de las herramientas preventivas que tenemos. Y recuerden que 50% de nosotros ignoramos los antecedentes familiares de cáncer y hay que preguntarlos. Entonces, estos son parte de los afiches que la Asociación Americana contra el Cáncer pues promueve como prevención y dice este afiche que 1 en 2 personas que están caminando por ahí por la calle tiene un pariente de primer grado con cáncer. 1 en 2 personas. Yo no pensaría que fuera tan alto, pero bueno, yo tengo un pariente de primer grado. Mi padre murió del corazón, pero tenía cáncer de próstata. O sea que en mi caso se cumple. Más nadie ha tenido cáncer en mi familia. Pero yo tengo un pariente de primer grado. Bueno, estamos hablando de cáncer de colon, pero esto es en términos generales. Una de dos personas con cáncer, perdón, una de 2 personas con cáncer tiene un pariente de primer grado con algún tipo de cáncer. Entonces, el síndrome de Lynch viene siendo lo que en el colon corresponde al síndrome genético autosómico dominante más común. Hay otro que se llama la poliposis familiar adenomatosa, que es bien infrecuente. Hay algunas familias en Panamá, pero es menos del 1% de todos los cánceres. Este representa el 3%. Se hereda autosómico dominante, quiere decir que la mitad de la descendencia lo hereda, y aquí vemos un ejemplo similar al que presentaba el doctor Santamaría, que hay en 3 generaciones. Y generalmente se sospecha si uno de los afectados tiene menos de 50 años y sobre todo si hay 3 o más familiares. Pero ¿qué pasa con estos criterios rígidos para pesquisar los pacientes? Que se nos escapan muchos pacientes de cáncer de colon heredo familiar o de síndrome de Lynch. Entonces, lo que se está recomendando ahora es que todos los pacientes que ya han tenido un cáncer de colon, que se le haga un estudio
genético al tumor. Puede ser por PCR o puede ser por unas tinciones especiales de inmunohistoquímica que hace el patólogo. O se puede ir directamente a la sangre o a la saliva de ese paciente con cáncer de colon y hacerle la prueba de secuenciación genética, donde vamos a ver si tiene una mutación germinativa. Pero eso, como bien se explicó en la charla anterior, requiere previa consejería genética antes y después de la prueba, porque tiene repercusiones de monitoreo de la familia, del mismo paciente, repercusiones económicas en su seguro de salud y de vida y de confidencialidad. Pero hacia allá va la tendencia. Y todo lo que yo he revisado en las últimas conferencias que he asistido sobre este tema, se están moviendo que en vez de analizar el tumor para usarlo como pesquisaje de inestabilidad de microsatélite o de las mutaciones, se está utilizando la sangre o la saliva. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente se operó hace mucho tiempo, se operó en otra institución, no se recupera la muestra histopatológica, se pierde la conexión. Mientras que si yo diagnostico un cáncer, no importa quién lo va a operar ni dónde lo va a operar, yo le digo a ese paciente, mira, ve al centro hemato-oncológico a consejería genética y hazte tu prueba de Next Generation de secuenciación para ver si en ese cáncer de colon hay una mutación somática o germinativa. O sea que es mucho más eficiente y a medida que bajan de costo se va a popularizar. Así que eso es un concepto muy importante. Para allá vamos, porque por ahora se nos pierden las piezas histopatológicas o no se logran recuperar para hacer ese estudio de las mutaciones. Esto es importante, esta gráfica, cuando los pacientes tienen estas mutaciones que se llaman en los genes reparativos del DNA, los pólipos avanzan rápidamente de pólipos benignos a pólipos malignos en un periodo de 2 años, versus cuando no tienen estas mutaciones en los genes reparadores. Es decir, cuando no tienen el síndrome de Lynch, la progresión es lenta. También hay mutaciones somáticas adquiridas, pero son sumatorias. Y es al final de tantos años de este intestino y de estas células de estarse reproduciendo que han acumulado todas estas mutaciones, que entonces el pólipo se transforma en cáncer. Pero en el síndrome de Lynch ya están heredados los genes mutados. Así que te aparece más temprano, entre los 30 y 40 años. Y el pólipo evoluciona rápidamente en 2 años. Por eso hay que detectar estos familiares, porque entonces el tamizaje que yo les dije que iba a empezar a los 45 o 50 años, se baja a los 20 o 30 años, como en el paciente que tiene BRCA1 o BRCA2. Es el mismo concepto. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque simplifica el mensaje que uno quiere transmitir. Primero, es una mutación germinal que es responsable del 3% de los cánceres de colon. Se llama síndrome de Lynch. Es autosómica dominante y lo pasas a los hijos en 50%, dependiendo de la penetrancia. Involucra más cánceres, aparte del cáncer de colon. El que más comúnmente ocurre es el cáncer colorectal, que puede ir de 20 a 80% y generalmente empieza a los 40 años. Desde los 40 años ya empiezan a aparecer. Entonces empieza el tamizaje antes, entre los 20 y 30 años. El segundo cáncer más común es el de endometrio y aparece un poquito más tarde que los de colon. Generalmente aparecen en los 50 a los 60 años. El de ovario también, más o menos a la misma edad. Y es importante hacer este monitoreo de prevención para estos cánceres con el ginecólogo o con el oncólogo. Porque si el paciente tiene la mutación germinal, que es autosómica dominante, y el paciente la tiene, sabemos que su riesgo de cáncer endometrial puede ser hasta 60%. Y si ya tuvo sus hijos, se puede considerar a los 40 o 45 años una histerosalpingoforectomía, o sea, removerle el útero y los ovarios, una vez que ya
tuvo sus hijos. O sea que es una consideración importante. Y en los que tienen un tumor de cáncer de colon y tienen la mutación germinativa, entonces ya no se hace una resección localizada, sino que se les hace una colectomía subtotal o total. O sea que tiene repercusiones en el tratamiento. Igual tendría repercusiones en la quimioterapia, pero no es el tema de hoy. Entonces, estos pacientes de cáncer colorectal van a necesitar un seguimiento, si tienen el síndrome de Lynch, cada año a cada 2 años, si es que no se les quitó el colon. Si fueron solamente un pólipo grande, pues van a necesitar seguimiento cada 1 a 2 años. Igual hay tamizaje para cáncer gástrico, que no es tan común, es de 1 a 10%, es una endoscopía cada 3 años. Entonces, hablar de la historia familiar es salvar vidas, es parte del interrogatorio y de la historia. Así como nos preocupamos por la vacunación, debemos preocuparnos por nuestra historia familiar y qué podemos hacer. Obtener los antecedentes familiares es muy importante. Saber que las pruebas genéticas influyen en la conducta nuestra, de nuestras pruebas de tamizaje y en la conducta de nuestros hijos, hermanos, y parientes, si es que somos portadores de un gen autosómico dominante. Tiene importancia en la vigilancia, en la frecuencia de vigilancia. Y siempre se necesita la consejería genética y familiar antes y después de realizar la prueba. Entonces, esta diapositiva es un resumen de lo que hemos hablado. Les hablé de la dieta y cómo la modificación del estilo de vida influye. El ejercicio, la obesidad, lo que comemos, los embutidos. Les hablé de la edad, el factor de riesgo más importante. Les hablé de la historia familiar. Les hablé que hay una incidencia que no es autosómica dominante, pero que influye en nuestro riesgo si tenemos un familiar de primer grado o 2 familiares. Aumenta nuestro riesgo al doble o al cuádruple, sobre todo si ocurrió antes de los 50 años. Les hablé de métodos preventivos, de la sangre oculta en heces y de la colonoscopía. Y también les hablé de la investigación genética previa a consejería si sospechamos que hay una agregación familiar. Pero en el cáncer de colon, vuelvo e insisto, nos estamos moviendo hacia hacer la prueba genética en todos los cánceres de colon, porque tiene implicaciones en la quimioterapia, en el seguimiento y en la evaluación de los familiares. Ahí el doctor Santamaría podrá darnos más luces desde el punto de vista oncológico. Desde el punto de vista de tamizaje, la mamografía, el chequeo de la presión arterial y el tamizaje del cáncer colorectal es lo mejor que puedes hacer para mantener tu salud en buenas condiciones. Digo, aparte de caminar, hacer ejercicio, mantener el peso y comer saludable. Pero en cuanto a pruebas que se hacen en el consultorio médico, en la visita médica, son las 3 más costo efectivas. Y la vacunación, por cierto. Entonces, conclusiones: la incidencia de cáncer de colon en el adulto joven ha aumentado, se diagnostica tarde, tiene peor pronóstico, se le atribuye a la epidemia de obesidad, la modificación del estilo de vida y los hábitos saludables tienen mucha repercusión en la prevención primaria. Hay que hacer un diagnóstico temprano cuando el paciente viene con síntomas, hay que interrogar la historia familiar. Todos los tumores de cáncer colorectal se deben analizar por estas mutaciones o hacer el panel genético de Next Generation en sangre o saliva. Y recordar que los pacientes que tienen el síndrome de Lynch, el tamizaje sería cada 1 a 2 años desde los 20 años de edad y para múltiples órganos, porque afecta el útero, los ovarios, el estómago, los riñones, el páncreas. O sea que tiene repercusiones saber si tenemos o algún familiar es portador de este gen. Entonces yo siempre he dicho que somos lo que comemos y ya Hipócrates lo había dicho desde hacía 400 años antes de Cristo. Gracias por su atención. Si hay alguna pregunta. Excelente conferencia, doctor José Rogelio Méndez.
tenemos varias preguntas. Una pregunta para ti, José Rogelio. Preguntan que cuando hablan de divertículos, si es lo mismo que adenoma. No, los divertículos no son una neoplasia, son una deformidad de la pared del colon. Es como si agarras un globo de los cumpleaños, de esos larguiacitos, te hace unos globitos y hace figuras con el mismo globo. Bueno, los divertículos son globitos del globo principal, que es el intestino. Lo importante del divertículo es que son áreas débiles del intestino, donde la pared está delgada. Y entonces, sobre todo el picante y la pimienta roja pueden inflamarlos, o un estreñimiento muy severo que tengas que hacer grande fuerza. Y el peligro es que se inflamen, se infecten, dan dolor y fiebre, pero no son familia del cáncer, ni aumentan el riesgo de cáncer. Dan estreñimiento y dolor. Muy bien. Aquí preguntan, para lo que hemos tenido familiares con cáncer de ovario, ¿podría ampliar un poco más sobre el concepto de consejería genética? Sí, muy interesante e importante pregunta. Se ha demostrado que el 15 al 20% de las mujeres que tienen el cáncer más común maligno, el seroso papilar de alto grado, tienen una mutación germinal, sobre todo BRCA1, ¿verdad? O otro tipo de gen. A pesar de que la historia familiar pues indique que no es así. Como muy bien dijo el doctor José Rogelio Méndez, por varias razones, por la diferencia en penetrancia, en expresión del gen heredado, o porque son familias más pequeñas, a veces la historia familiar no es suficiente para poder tener una certeza de que exista un cáncer hereditario. En el cáncer de ovario seroso papilar de alto grado, pues eso está ya documentado. Algo muy importante es en qué persona uno tiene que hacer el estudio genético, mutacional. Lo ideal es hacer el estudio genético en la persona con el cáncer. Es decir, de ahí que es importante conversar esto. Porque uno puede identificar en la persona con el cáncer con una historia clínica o una variedad de cáncer que nos indique que puede haber un cáncer con una mutación germinal, exactamente la mutación. Acuérdense que hay en el BRCA1, BRCA2, hay hasta 2000 mutaciones, ¿no? Entonces, ya una vez identificada esa mutación, entonces ya uno puede hacer un estudio más sencillo en el familiar, en el descendiente, buscando esa mutación. Ya no tiene que hacer un estudio tan extenso. Cuando esto no ha ocurrido, cuando un familiar con un cáncer, una persona con un cáncer, ya sea que haya fallecido y no se encuentre, digamos, la pieza de patología, o haya fallecido, o no quiera hacerse la prueba, porque hay personas, eso es un derecho. La persona tiene su autonomía de decidir si hacerse o no hacerse la prueba, ¿no? Por varias razones. Si la persona enferma con el cáncer tiene una historia familiar que indique esto, y haya familiares, descendientes sobre todo, o hermanos que desean saber si tengan una predisposición o no, está difícil la situación. Porque uno puede hacer una prueba germinal como a ciegas, entonces, ¿no? Entonces, ahí sí considero yo que hay que conversar con el familiar afectado y ver de qué manera pueda hacerse la prueba. Pero sí, en ese sentido, en la pregunta del cáncer ovario, es una de las pocas enfermedades que sin una historia familiar
un cáncer, es necesario hacer la prueba genética, igualmente los cánceres de mama triple negativo, menos de 60 años, y lo que mencionó el doctor Méndez, ¿no? Así que esto va evolucionando, esto va avanzando, ¿no? Aquí había, para ver, otras preguntas más. Dice, ok, vamos a ver unas preguntas recientes. Dice, mi madre acaba de morir de cáncer de recto a los 91 años y nunca padeció de nada. José Rogelio. Sí, bueno, ahí lo interesante es, lo más probable es que sea un cáncer esporádico por lo tardío que ocurrió, pero igual es importante recabar o recolectar la historia familiar, ¿no? Tus tías, a ver si de alguno de los dos lados, sobre todo del lado materno, ¿no? Hermanas de tu madre o primos, porque a veces el gen se va por otro lado de la familia. Pero ese riesgo por haber ocurrido a los 90 y tantos de años, probablemente empezó antes, ¿no? Y tuvo un pólipo 10 años antes, a los 80 o 70 y tantos, no aumenta tu riesgo a más del doble. Y para el que le aumenta más del doble, pues empieza su tamizaje a los 45, 50 años. No hay que empezar el tamizaje de sangre oculta o colonoscopía antes de los 45 años. Probablemente si tu madre lo tuvo a los 91, ya tú tienes más de 45 años. Así que con seguridad, pues, te toca la sangre oculta anual o la colonoscopía de tamizaje. Sí, tienes un riesgo aumentado, pero no es mucho, no pasa del doble. Muy bien. Dice José Rogelio, si no se tiene historia familiar de cáncer de colon, ¿usted recomienda incluir en el control anual el examen de sangre oculta? Sí, definitivamente, definitivamente. Desde los 45 a 50 años, todos los años, el examen de sangre oculta. Voy a conectar el cable porque se me está acabando la batería. Dice aquí, bueno, lo otro es, sí, entonces sí, es una prueba de tamizaje de prevención, detección temprana indistintamente. Correcto. Ese es para toda la población, hombres y mujeres. La sangre oculta anual o la colonoscopía cada 5 a 10 años es universal para hombres y mujeres, aunque no tengan factores de riesgo agregados. Acuérdense que el factor de riesgo agregado más importante es la edad. Dice, hace 12 años me operaron de un cáncer de mama, etapa 2. Podría generar en un CCR, no sé qué es CCR. Cáncer colorectal. Colorectal. Sí, bueno, yo diría que analicen la parte heredofamiliar del cáncer de mama, pero el cáncer de mama no pertenece al síndrome de Lynch. Pero No. ayer, casualmente, escuché una conferencia sobre cáncer colorectal hereditario en Argentina. Era entre Argentina y Chile. Tienen mucho cáncer de colon, muchísimo. Los argentinos y los chilenos porque comen mucha carne de res, muchos asados, muchas proteínas glicadas a la parrilla, que no están comiendo lo que ellos creen que están comiendo un oncógeno, mucho chorizo. Pero bueno, ellos tienen la doctora, que es una genetista, oncóloga genetista, ella presentó una casuística interesantísima de síndrome de Lynch y cuando lo diagnosticaban después de los 50 años, había agregados familiares con cáncer de mama. Entonces, pero que no tenían BRCA, eran lo que se llama agregación familiar, porque en la misma familia hay distintos cánceres y el de mama no era parte de Lynch, no tenían, pero era una frecuencia mayor que en la población general, esta incidencia de cáncer de mama. Entonces ella dice que estaban haciendo los estudios genéticos para ver si había un polimorfismo genético que abarcara colon y mama por algún lado en estos pacientes mayores de 50 años, ¿no? Y era interesante.
Pero bueno, yo diría que esta paciente con cáncer de mama debe hacer su prevención de cáncer de colon como cualquier otro paciente, ¿no? Desde los 45 o 50 años. No tiene que hacerla a los 20 o 30 años. Otra pregunta. Tengo 2 tías y una prima, todas por parte de madre, que han tenido cáncer de seno. Tengo altas probabilidades. Bueno, aquí hay que completar la historia clínica, ¿no? Es muy importante saber, estos son familiares de segundo y tercer grado de consanguinidad. Habría que ver si es solamente esto, puede ser que esto sea lo que llamamos el cáncer familiar de mama, como el cáncer de colon familiar, en donde hay un aumento del riesgo, pero no tan elevado. Igualmente, como dijo el doctor Méndez, los pacientes pueden tener un cáncer familiar no hereditario, en donde puede haber algunos miembros de la familia con el cáncer, pero no tienen el cáncer hereditario. No es una enfermedad autosómico dominante donde existe un solo gen mutado. Existen lo que se llama un conjunto de cambios en muchos genes que unidos todos aumentan el riesgo del cáncer. Así que todo paciente que tiene un cáncer y si tiene un familiar o 2 familiares, el riesgo aumenta, pero no son de altas probabilidades como usted expresa aquí en esto, ¿no? Las altas probabilidades son cuando el cáncer de mama ocurre, como dije, ya sea línea paterna o materna, en 3 generaciones, a edades tempranas. Es muy importante esto, edades menores de 50, 40 años de edad, sí, asociados con otro cáncer aparte del cáncer de mama. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado, hemos concluido. José Rogelio, te agradezco enormemente tu valiosa participación y enseñanzas que nos han nutrido ampliamente en este importante tema, y agradecemos a todos los participantes por habernos escuchado, y este seminario y los anteriores pueden verlo en nuestro canal de YouTube, Centro Hematooncológico Panamá. Así que muy bien. Gracias, doctor Santamaría. Bueno, muy bien. Gracias Muchas por gracias. la invitación. Muy bien, excelente. Que Hasta se luego. repita. Que se repita. Bien.